todo pronto para este comienzo de la tertulia en este jueves 5 de enero de 2023. Voy con los saludos formales a quienes escuchaban recién. Cecilia Aguiluz allí en Salto. Cecilia, buen día, ¿todo bien? Buenos días y feliz año para todos. Lo mismo. David Uriarte acá en estudios. ¿Cómo andás, David? Bueno, ¿qué tal? Esperando los Reyes. Esperando. Vos también. No solo te toca hacer de, vos esperás algo. Bueno, después te pregunto cómo te portaste. Me hice cartita, además, estoy viendo si mando un chat, un WhatsApp. Bueno, y tenemos un invitado. Como invitado hoy tenemos aquí en estudio a Diego Irazábal, politólogo, exdirector general de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Flores. Actualmente es consejero del Congreso de Intendentes. Diego, bienvenido, un gusto. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir esta mesa tan prestigiosa, esta radio con ustedes, con los colegas acá. Doble mérito además para Diego, venir en enero y venir a estudios, porque se vino de Flores especialmente. De Flores. Había que estar. ¿Cómo no? Bueno, gracias Diego. Gracias a ustedes. Vamos al primer tema. Según cifras del Ministerio del Interior, el año 2022 cerró con 382 homicidios, 82 casos más que el año anterior, lo que representa un incremento de 27%. El 2022 se trata del año con más homicidios registrados en lo que va de esta administración. En cifras absolutas, solo es superado por los últimos años de la gestión del Frente Amplio. En 2019, recordemos, hubo 393 homicidios, en tanto, en 2018 se registraron 416. Recordemos la cifra al cierre de 2022 fue de 382. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reconoció el aumento y lo atribuyó a la guerra contra el narcotráfico. En el último mes hemos pegado 2 o 3 golpes al gran narcotráfico, una avioneta con 400 kilos de cocaína, con 100 kilos de pasta base en otro operativo en la Ruta 8. Hemos pegado golpes en el narcomenudeo, hemos tenido récord de cerrado de bocas de pasta base. Quiere decir que eso está generando menos droga, menos plata y menos bocas. Y naturalmente quienes están en las organizaciones criminales se disputan mucho más en territorio ese mercado que lamentablemente existe y lleva muchas veces al crecimiento de los homicidios. Heber comparó las cifras con las gestiones del Frente Amplio. Dijo, aquellos que son agoreros de las malas noticias, terminó el 2022 y tenemos menos homicidios que en 2019. En el último año de la gestión Frente Amplista se registraron 393 homicidios, dijo 11 más que este año. Bueno, es un tema que hemos hablado en otras oportunidades. Ahora están las cifras finales, ¿no? Las cifras al cierre del año 2022. ¿Qué análisis hacen ustedes de la cifra, quizás de las consideraciones políticas que se hacen de un lado y del otro? A ver, David, ¿querés empezar vos? Sí. Dale. A ver, primero, seguir yendo para atrás en la historia, a ver si eran más o menos. A ver, comparar el 2019, que fueron 11 homicidios más, un 3%, no hay diferencia, no se puede decir que... Lo que me parece es que Heber debería asumir que la política de seguridad que está aplicando no está dando resultados. Es decir, y está recurriendo, porque a mí me gustaría que Heber se escuchase a sí mismo y escuchase las palabras del actual presidente de la República el 18 de abril del 2018 cuando le hicieron la interpelación a Bonomi. Y Bonomi, y lo que decían es, no podemos admitir que Bonomi nos diga que por el combate al narcotráfico aumenta los homicidios. No podemos admitir, lo mismo que no podemos admitir que se nos diga que el aumento de homicidios es por los ajustes de cuentas, y yo escucho al ministro diciendo lo mismo. O sea que, en realidad, más allá de que cada uno tiene su corazón y su opinión sobre eso, lo cierto es que lo que está repitiendo hoy Heber son los mismos argumentos de Bonomi. Y si eran equivocados entonces estás equivocado. Y si era cierto, lo que tenemos es un diagnóstico común que tenemos que analizar cómo salimos. Ahora, que tenemos un problema y que la política de seguridad
no está solucionando esto, porque además la lógica es decir, bueno, pero es la vieja discusión que existe en el mundo, ¿no? Es decir, ¿estamos ganando o perdiendo la guerra contra las drogas? Cuanto más droga se agarra, más droga hay. Los resultados, uno puede decir, bueno, los puede leer de distintas formas, decir, bueno, cuanto más droga agarro, más sube el valor del mercado, por lo tanto, mayor es el nivel de violencia para obtener el dinero para drogarse y más altos son los costos de la droga. Entonces, en realidad, esta es la solución. Bueno, en realidad, y entonces a mí me lleva a la consideración de que, y ya lo hemos tratado acá, de que en realidad si hay una propuesta seria de decir, bueno, vamos a hacer una política pública de seguridad, bueno, hay que sentar a todos los actores en la mesa, reconocer los errores que cada uno tuvo o que puede tener, y entonces tratar de instrumentar algo, inclusive integrando a los distintos ámbitos de la sociedad civil para armar una política pública de seguridad en serio. Porque, seamos claros, se cuestionó la política del frente no, Bonomi en su momento no logró cumplir con los objetivos que se había planteado. Ahora, acá también se dijo, bueno, la LUC va a solucionar un montón de problemas. La LUC no solucionó nada. Está claro que no soluciona nada. Y por el otro lado tampoco las medidas que se han tomado. Entonces, desde mi punto de vista, lo que resulta claro es, Heber debería estar reconociendo en este momento, creo que ya lo hemos tratado acá, también no es la persona adecuada en este momento, creo que ya cumplió un ciclo, pero en todo caso, lo que acá se precisa es una política pública nacional de seguridad, y creo que no es lo que se está planteando por parte de Heber. A ver, Diego, ¿vos cómo le ves? No, también, a ver, creo que en definitiva el tema de los homicidios, la otra vez leía a Germán Aller del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la UDELAR, y decía, bueno, en realidad desde el 2000 a la fecha los homicidios han crecido exponencialmente, ¿no? Y desde la salida de la dictadura del 85 en adelante, terriblemente, ¿no? De haber 50 casos a uno por día. Y entonces, desde esa perspectiva, la política de combate a los homicidios ha fracasado desde esa fecha hasta ahora, digamos, ¿no? Es decir, no se ha logrado abatirlo. No, aparte estamos hablando de vidas humanas, ¿no? O sea, tampoco uno va a decir, no, mirá, hubo 20 menos que entonces ya ganamos. No, a ver, no es ni 20 menos ni 20 más. Tendría que haber un cambio radical para decir Uruguay está en los estándares que tendría que estar por sus características y por lo que es como país, tendría que tener otros niveles de homicidios. Es verdad, y está reconocido por los especialistas en el tema, de que más allá de bueno, si fue una explicación que valió en otro gobierno, y la verdad es que la explicación del narcotráfico es real, es verdadera, ¿no? Los homicidios que se deben en definitiva a rapiñas, a hurtos, a otro tipo de delito son proporcionalmente menos que los que se deben a cuestiones vinculadas al narcotráfico. Entonces es parte de una explicación real, no es la única evidentemente, habrá otras que los especialistas hablan también hasta con un tema de valores en la sociedad y cómo el valor de la vida humana ha descendido y ha caído, y hoy los conflictos se resuelven de una manera que antes tal vez no se resolvían así, no se resolvían pegándole un tiro directamente no al otro, ¿ya? Pero entonces, evidentemente que la política de seguridad, de combate a los homicidios, necesita ya que estuvo de moda la palabra GACH en su momento, pero necesita de un GACH vinculado bueno, todos los sectores políticos dicen vamos a no debatir, o sea, vamos a no polemizar este tema, vamos a unirnos en torno a una mesa. Por eso creo que fue muy buena la propuesta del Ministerio del Interior de generar este ámbito, esta mesa de coordinación. Creo que fue un error que la primera instancia el Frente Amplio no participó, en la segunda Leal, que yo creo que era el tipo que tenía todas las condiciones para en parte sentarse en esa mesa y liderar en parte, ¿no? Aprovechando la oportunidad que el gobierno genera este ámbito, y sin embargo sale con un discurso que no fue el mejor, ¿no? Y hablando de pompitas de jabón y cosas de esas, que no fue lo mejor. Pero bueno, hay una propuesta arriba de la mesa, quieren determinadas metas de acá a mayo del 2023, que se cumplan determinados compromisos.
Bueno, eso es lo que está necesitando el Uruguay hoy. Y ver los resultados, es decir, yo creo que también hay que esperar en el largo plazo los resultados de la LUC. La LUC tampoco generó aquel gatillo fácil que se decía que iba a haber, pero entonces digo, hay que darle tiempo, me parece, a las políticas y bueno. Cecilia. Sí, yo creo que estamos asistiendo a una vandalización de la criminalidad, ¿no? Porque está claro que hay como una especie de separación para el ciudadano común de cómo se está viviendo este tema de los homicidios. Pero además, cuando uno hace un histórico, en realidad vemos que la película se repite todos los años, porque yo coincido con los compañeros, uno más, uno menos, estamos hablando de vidas humanas, o sea que tampoco es una cuestión de números simplemente, sino que tiene una connotación mucho más importante. Y estamos siempre alrededor de los mismos números, por lo tanto, eso hace que el histórico esté sostenido en lo que tiene que ver con la política de seguridad en cuanto a los homicidios y en cuanto al narcotráfico. Recordemos que en otros momentos también se sumaba el tema de la rapiña, el tema del hurto, y se generaba todo una situación diferente, porque la sensación de la gente al ser víctima de una rapiña o ser víctima de un hurto era como más allegada al problema. Cuando la gente toma como una distancia, o sea, el ciudadano común toma como una distancia y entiende que se están matando entre bandas, que es un poco lo que transmite tanto el gobierno como la oposición, me da la sensación de que le parece que no es un problema de él. Y nos estamos acostumbrando, eso genera acostumbrarse a ver que todos los días, pues fíjate que este año cerró, yo estaba mirando, con 382 homicidios, ¿no? O sea que es una persona, una víctima de homicidio por día seguro. Y es como que nos estamos acostumbrando como sociedad a ver eso, porque además no es el primer año, ya viene, se reedita absolutamente de forma sistemática. Lo que genera también una sensación de que hay un gran fracaso en lo que son las políticas nacionales en torno al narcotráfico, porque claramente la mayoría de los homicidios están vinculados a eso. Y cuando digo un fracaso, de política de Estado estamos hablando, no de políticas de gobierno. A Bonomi le fue horrible con este tema. A Larrañaga le fue mejor, pero no olvidemos que estábamos en pandemia, o sea que de todas maneras tiene un componente también que era exógeno a lo que fuera la propia política que hubiese llevado adelante, y a Ferrer le está yendo tan mal como a Bonomi, o sea, acá no hay no hay posibilidad de separar las cosas. ¿Qué significa esto? Que pasa a ser un problema estructural, porque si se repite habitualmente lo mismo, es porque en realidad estamos en un problema más profundo. Por lo tanto, estamos muriendo de ojo abierto como país, porque estamos diciendo lo mismo todos los años estamos diciendo lo mismo, y resulta que no se soluciona. Yo creo que hay que bajar los egos políticos en este tema, entenderlo como un problema real y pedir ayuda internacional. Yo esto lo había manifestado también en otras oportunidades acá en este programa. Hay muchos países que por acostumbrarse a estos temas los dejaron como que fueran un tema más, y hoy en día no lo pueden controlar, o desde hace bastantes años no lo pueden controlar. Y esto trae guerras de bandas, después trae otras situaciones, ¿no?, que tienen que ver con las fronteras, que también sabemos que son complicadas. Por lo tanto, me parece que realmente venimos muy tarde y venimos sistemáticamente perdiendo en esta batalla. Cuando hablas de ayuda internacional, ¿en qué estás pensando concretamente? Es que yo creo que tenemos que pedir ayuda internacional en países que hayan podido al menos tener políticas positivas en este aspecto, porque acá se trata de narcotráfico. O sea, acá el número de homicidios no es un número de homicidios tan abultado, sino se tratara del problema de fondo, que es el problema del narcotráfico. Y está claro que todas las autoridades lo saben, porque se repetía antes y se repetía ahora. El ajuste de cuentas no era otra cosa que eso, y en este momento ya directamente se habla del narcotráfico. Hemos evolucionado en la terminología, pero no en la solución. ¿Cómo ven esto que señala Cecilia? Creo que hay coincidencia en la necesidad de un diálogo político, en una mesa, sí, ¿no? Sí. Eso parece claro. ¿A qué más podríamos aplicar? No, bueno, lo que me parece que en realidad
la convocatoria realizada por el Ministerio estuvo mal hecha. O sea, me parece que buena la intención, pero mal hecha. Primero, uno convoca con agenda. Segundo, en realidad las declaraciones de Heber en relación a eso, antes inclusive porque el Frente nunca dijo que no, el Frente dijo deme tiempo porque tengo que designar a alguien, o sea, la verdad. No fueron, es decir, felices porque, digamos, directamente, es decir, si uno sale a pedir, bueno, un consenso, bueno, sale a pedir un consenso, no sale a decir, bueno, quiero ver qué dicen los demás. Yo espero que efectivamente esa mesa camine, o sea... ¿Vos sos optimista respecto a eso? Digo, porque pensando en cómo arrancó ya... Por eso, bueno, podemos pensar en una solución... Bueno, pero yo no soy muy optimista con este ministro. Vamos a hacerlo. Yo creo que el Ejecutivo debería dar un golpe de timón, cambiar la integración del Ministerio, y ahí continuar entonces con un cambio de política, porque es difícil la credibilidad con el nivel de comunicación que ha tenido Heber. Ahora, lo que sí me preocupa dejar claro con respecto a lo que dice Cecilia es, no sé a qué ayuda internacional se está refiriendo, ¿no? O sea, quiero saber qué país le está ganando la lucha al narcotráfico. Seguramente Estados Unidos no la es. Digo por las dudas, ¿no? Yo no quiero la DEA acá, porque en realidad lo que ha hecho la intervención de la DEA en los demás países de América Latina ha sido desastroso, ha sido peor. Entonces, a mí me preocuparía mucho más eso, porque en realidad Estados Unidos no solo no le ha ganado la guerra a la droga, sino que ha generado más problemas en los países como Colombia, Bolivia, en los lugares donde ha estado. Entonces, si yo pienso en ayuda internacional, pienso en ayuda de otro tipo, ¿no? En los países que han encarado desde el punto de vista social, desde el punto de vista educacional, este tema, y no desde el punto de vista represivo. A ver, el problema del narcotráfico está en todo el mundo, pero creo que hay países que han logrado tener a nivel con el nivel de educación y de desarrollo social, por ejemplo los escandinavos, un nivel de control más alto que otros países. Mira, desde la audiencia, Carlos, por ejemplo, es lapidario. Dice, ningún país occidental tuvo políticas positivas contra el narcotráfico. La ayuda eficaz puede venir de China o incorporar la cadena perpetua. Bah. Yo creo que no coincido con él en cuanto a las soluciones. Es decir, en los países donde hay cadena perpetua o pena de muerte, es decir, simplemente se conoce menos, pero el desarrollo del narcotráfico es igual. No, yo creo que las historias de políticas criminales draconianas van en contra del avance de la sociedad, a tal punto que la mayoría de los países hoy han eliminado la pena de muerte, y inclusive en los tribunales internacionales hasta se ha eliminado la cadena perpetua para los violadores de lesa humanidad. Así que Anabel, desde la audiencia, también dice, España, Daoís, tiene una expertise en este tema que le serviría mucho a Uruguay porque somos similares. Bien. Ella escribe desde allá, desde Alicante. Me parece una buena idea, pero compartir eso. Yo creo que no podemos aislar los... Perdón, adelante Cecilia. A ver... Yo lo planteo como una de las cosas que me parece que... Uruguay no es una isla. Lo que nos pasa a nosotros ha pasado en otros lados. Seguramente en esta mesa de diálogo que creo que toda la ciudadanía, no importa de qué partido sea, espera de que no solamente que funcione, que dejen de lado los egos personales y que dejen de lado las banderas políticas para solucionar un problema. Eso sí sería de alta política y todo el mundo espera que eso suceda. Pero aparte no podemos buscar soluciones al uruguayo únicamente porque evidentemente no han funcionado, entonces hay que mirar ejemplos de otros lados, y yo no estoy hablando de una intervención ni mucho menos. Lo que pasa es que a veces no sé, se es medio exagerado con las cosas. Yo lo que digo es que hay lugares que deben de haber podido solucionar, ver ejemplos, intentar de como en todas las cosas pasa, ¿no? Las experiencias dadas, los errores que cometieron otros, pero también seguramente las cosas positivas. Es imposible, para mi punto de vista, en el mundo globalizado, que en un problema de estos que también está globalizado, creamos que nosotros podemos, porque nos sentamos a una mesa, encontrar todos una solución única para Uruguay, diferente del mundo. Hay que buscar ejemplos, y creo que de eso se trata. Por lo menos ese era mi aporte en esto. Bien.
No, yo creo que, a ver, no hay que aislar los procesos locales de lo que está ocurriendo en el mundo. También en el mundo entero el valor de la vida va bajando, ha disminuido. Yo creo que, me imagino también que el Ministerio del Interior, la policía, más allá de los gobiernos, se profesionalizan, viajan al exterior a capacitarse, traerán expertos internacionales que asesoran y no nos tenemos por qué enterar porque no es un hecho tal vez noticioso, pero indudablemente debe de haber esa asistencia técnica especializada de combate al delito, al homicidio. Me parece que eso se debe de dar. Yo creo que vamos a la línea todos, digo, para no salirnos de que en definitiva estamos viendo de que esa mesa tiene que dar resultados, coordinación entre los partidos políticos, una verdadera política de Estado. Yo soy optimista, indudablemente, con el gobierno, pero más allá del ministro, con el presidente de la República, que el día 1 que asumió, convocó a los 19 jefes de policía con el ministro del Interior, y este tema ha estado en agenda, este tema, el presidente está encima de este tema, no es solo una cuestión que atañe al ministro del Interior, el presidente está encima del tema, respalda al ministro, el ministro está actuando, se convocó, más allá de los mecanismos, se convocó a esta mesa, que ojalá dé los buenos resultados por el bien de la gente, porque la gente, sobre todo los que han sido víctimas de esto, con algún familiar, con algún hijo, estarán diciendo, che, por favor, no discutan de una manera que no sea con cierta altura de ver cómo se le pone una solución final a este tema que, como veíamos, desde el 2000 viene creciendo y no hay ningún gobierno que pueda decir que fue más exitoso que otro. Cecilia, ¿te quedó algún apunte desde allá? No, yo insisto en lo mismo, que el diálogo tiene que existir, pero además que no nos podemos acostumbrar, porque si tú te das cuenta, Romina, ya lo vemos como que fuera, vemos las noticias en el diario y parece, ¿no?, que están pasando en otro lado, no, están pasando acá, esto es Uruguay también. Entonces no podemos acostumbrarnos y que nos pase como ha pasado en otras sociedades, ¿no? Donde en realidad la gente se termina encerrando para no visibilizar eso, que no pase ni cerca, no pase un homicidio cerca de ellos, y al final los que sufren más es la gente más vulnerable, la gente más pobre, porque lamentablemente estas cosas pasan en sus barrios. Y hay muchísima gente a los que en la vida práctica nos ha tocado casos de conocer de cerca, que viven con miedo porque ha habido una balacera cerca de su casa, que viven con miedo porque sus hijos de una u otra forma pueden estar colateralmente allegados a alguna persona que esté corriendo riesgo, y existen además muchas familias en este país que están amenazadas por estos temas, ¿no? Y tiene también todo el componente de muchos presos que tienen los celulares y que desde allí también hacen encargos, y la gente que tiene otros familiares presos vive con miedo. O sea, esto es un tema que no lo podemos ver como que pasa en una película ni que pasa en otro lado. Por eso también todos deberían sentarse a intentar solucionarlo, porque me parece que es lo que la gente espera, y para lo cual también debe haber una responsabilidad del sistema político todo, porque todos tienen que reconocer primero que nada que han fracasado. Porque estamos hablando de esto, porque esto ha sido un fracaso. Pero además lo que quería decir es que no se puede politizar este tema, y en mi caso particular, por ejemplo, yo siempre voy tratando de hacer como una simetría entre los homicidios que toman notoriedad pública y los suicidios que no toman notoriedad pública. Y vos fijate que en el año 21 hubieron 300 y algo de homicidios y 700 y pico de suicidios, ¿no? Un tema que también, que es un tema de salud mental y que también tiene que abordarse con la misma seriedad, y que no sale en los diarios todos los días, y que no es titular, y que parece para mucha gente que no existe. Este año ya en septiembre habían alrededor de 350 o 349 suicidios en septiembre, un aumento del 25% de lo que era el año anterior. O sea que seguramente el año 2022 terminó con más suicidios que homicidios. Sí. Bueno, pero es necesario tratar el tema de los homicidios y también otro como políticas de Estado. Ese es el punto. Yo creo que hay un tema que hay que tomar en cuenta. Es decir, ¿por qué la gente se droga? ¿O por qué tenemos este problema con la droga? O sea, porque vos decís, todo el mundo dice que es mala,
Ahora es mala, pero resulta que es atractiva. Es atractiva porque hay gente que quiere solucionar sus problemas a través de la droga, y es atractiva porque le permite subsistir a mucha gente. Están los que hacen grandes ganancias con la droga, pero también están los que subsisten con la droga. Y hay que ver lo que es la situación, por ejemplo, y esto es una de las críticas que en su momento le hicimos a la LUC y que hoy gran parte de la gente de la coalición lo está reconociendo, y es que ha aumentado la situación de las mujeres que intentan introducir la droga a las cárceles, y eso ha llevado a una crisis, ¿no? Porque estamos hablando de que la condena es de 4 años. Y hoy hay proyectos de legisladores que votaron la LUC que están diciendo esto lo tenemos que rever, ¿no? Es decir, entonces, en realidad, hay un tema, el tema está claro que no es meramente represivo. No digo que no tenga que ver, pero lo que digo es, tenemos que encarar más como un tema educacional, social, ver por qué la gente le gusta la droga, digamos, y qué alternativas hay para que solucione ese problema, digamos, y también el tema social, donde una madre con 5 hijos que no encuentra trabajo, o con menos, pero que no encuentra trabajo, en una situación desesperada, y bueno, el narcomenudeo es su solución. Entonces, bueno, si vamos a reprimir el narcomenudeo, tenemos que ver cuál es la solución que le vamos a dar a esa gente que no ha encontrado otra forma de vida que la del narcomenudeo. ¿Te queda algún apunte, Diego? No, digo, insistimos en lo mismo, el Estado todo tiene que hacer. Si uno hiciera un inventario crítico de la cantidad de programas y políticas públicas que hay y que vienen desde hace años a veces y que realmente han fracasado en lograr los impactos que buscaban, me parece que el Estado y el gobierno, los gobiernos tienen que ver cómo cambiamos el foco de algunas políticas, habrá que sacar recursos de algún lado para poner más recursos en esto. El combate a la droga ya no es solo un tema que antes lo veíamos, te digo, lo que éramos, por ejemplo, de Flores, lo veíamos como un tema de la periferia de Montevideo y algunos barrios, ¿no? Hoy en Flores, hoy yo tengo padres de gurises que te llaman y desesperados y te dicen, vos, pagué años el colegio, mi hijo, para que vengan estos locos y me lo lleven, ¿no? Estos locos son los narcos, ¿no? Tuvimos homicidios en Flores que están vinculados, ahí todavía la policía está y Fiscalía debaten y discuten un asesinato en el Parque Centenario de Trinidad hace unos meses. Se discute si está vinculado o no con el tema, pero en Flores, y te puedo asegurar que tenemos cantidad de situaciones que se están abordando y manejando, porque si no hacemos algo ahora, el Flores de los próximos años no lo vamos a conocer, y perdone que ponga a Flores como ejemplo, pero porque estamos diciendo, esto llegó en Flores, que antes no lo dimensionábamos. Hay que focalizar más las políticas públicas, habrá que cambiar algunos programas. Yo entiendo, a veces digo, pasó cuando asumió el gobierno en el MIDE, se redujeron una cantidad de programas que habían, porque bueno, yo creo también que a veces, y no se redujo más para no entrar en ese debate de se están desmantelando las políticas sociales, pero en definitiva a veces vos te pones a pensar, no habrá que sacarle algún recurso que capaz que se está superponiendo con otros que ya hay, ¿no? En los departamentos, porque por ejemplo a veces el gobierno termina haciendo en los departamentos cosas que ya hacen las intendencias o ya hacen otros ministerios también, y esos recursos, en lugar de destinarlos a esa cosa, ver cómo se refuerzan las políticas de llegar a los sectores más vulnerables con contención de por qué los jóvenes están yendo a las drogas. ¿Por qué? Porque no ven otra cosa. Porque ¿qué es lo que los jóvenes no están viendo que hace que vayan a las drogas? Porque hay que darles otra cosa. Entonces se requieren otro tipo de políticas públicas, hay que fortalecer más con recursos, porque acá sin recursos queda en buenas intenciones y en programas con nombres muy rimbombantes y todo, pero en definitiva pues no logran el impacto real. Tema complejo. Ya venimos enseguida con otro tema aquí en La Tertulia.